Redefiniendo nuestro llamado Elección 2024. Soy Sergio Miranda y te invito a compartir con tus contactos esta serie con el propósito de cumplir nuestro llamado como Iglesia de Jesucristo en este tiempo decisivo que estamos viviendo en México para ser la luz que brilla en medio de la oscuridad, ser sal para la tierra y transformarnos en la influencia más poderosa que determine el futuro y el destino de nuestra nación. Este es un llamado, querida familia, querida iglesia, a dar comienzo a una nueva cultura de participación ciudadana por la causa del Evangelio. Mateo capítulo 5, verso 13, ustedes son la sal del mundo. Si la sal pierde el sabor, ¿para qué va a servir? Solo para que la boten y la pisoteen por inservible. Mateo 12:33 dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce por medio del árbol. Bien, te invito a que puedas compartir con tus contactos esta serie. El primer episodio le llamé Redefiniendo nuestro llamado, Elección 2024. En el episodio 2 le llamé Toda injusticia está exponiéndose a la luz. El episodio 3 le llamé La injusticia se derrumba con motivo del primer debate presidencial. Y el episodio número 4 que voy a compartir con ustedes le he llamado El dominio de los justos. El próximo domingo 19 de junio se llevará a cabo el tercero y último debate presidencial, el cual ha generado una gran expectación ya que el INE reporta un aumento del interés de nuestro país para ver y seguir estos debates. En el primer debate presidencial, la audiencia fue de un poco más de 11 millones de personas, mientras que en este segundo debate presidencial, la audiencia aumentó a más de 16 millones de personas. Quiere decir que el interés aumentó en más de 50%. Y seguramente en este tercer y último debate presidencial, la audiencia seguramente aumentará porque es muy grande el interés que hay ahora en México por conocer a los candidatos presidenciales y tomar la decisión por quién se va a votar el próximo domingo 2 de junio. La Iglesia de Jesucristo no solo nos podemos quedar atrás de lo que está ocurriendo en nuestro país, no solo podemos dejar de seguir ignorando y estar ajenos a lo que ocurre en la vida política del país, toda vez que somos ciudadanos mexicanos y tenemos también derecho, como toda la sociedad, a elegir a nuestros gobernantes. Pero aún más importante que las propuestas que pueden hacer estos candidatos o los candidatos presidenciales es identificar quién es la clase de persona que está haciendo las propuestas, y es más importante conocer sus hechos más que sus dichos, y el Señor y nos advirtió que todo árbol malo seguramente dará un fruto malo. Así que sabemos que la clase política no puede representarnos a nosotros, sabemos que los políticos están corrompidos, que la gran mayoría de ellos cuando asumen cargos públicos se corrompen y que aún lo que habían prometido en sus campañas no lo llevan a cabo. Se jactan de haber cumplido todas sus promesas, pero la realidad que vivimos en nuestro país durante el tiempo que ellos gobiernan es completamente diferente a lo que nos dicen y a todo lo que nos prometieron. El presidente López Obrador declaró haber cumplido 99 de los 100 compromisos que hizo en su campaña, pero en este episodio vamos a ver que esto no ha sido así. Vamos a ver que las promesas más importantes que hizo López Obrador no se han cumplido y que hoy en día estamos viendo cómo López Obrador está usando todo su poder presidencial y todo el poder del Estado y ha venido instaurando un gobierno en forma de dictadura en la que él pretende seguir gobernando a través de la candidata que él escogió, desde que él adelantó, violando la ley electoral, los tiempos establecidos por la ley y la Constitución para designar a los candidatos presidenciales para esta elección de 2024. Como sabemos, López Obrador impuso a la candidata que él escogió y anunció desde un principio. Aparentó
y simuló que dentro de su partido Morena había democracia y que sería Morena quien elegiría de una manera democrática quién representaría su partido para esta elección presidencial. Así es, más importante que sus propuestas es identificar quién es la clase de persona que está haciendo las propuestas y es más importante conocer sus hechos más que sus dichos para discernir cuando se engaña y se miente. En el primer debate presidencial del pasado domingo 7 de abril, la candidata de López Obrador recibió 17 cuestionamientos sobre su desempeño como jefa de gobierno de la Ciudad de México. No respondió, evitó responder, fue incapaz también de hablar favorablemente de los supuestos logros y todo lo que ha hecho por el país el gobierno de López Obrador. En vez de eso, respondió con arrogancia, respondió con prepotencia, fue incapaz de responder al cuestionamiento de los padres de familia con niños que sufren cáncer en Palacio Nacional, en donde ella no tuvo ningún pronunciamiento, no hizo nada al respecto, no pudo responder con lo ocurrido en el colegio Repsamen, como se le criticó que por su indolencia murieron 19 niños y 2 adultos, pudiendo haber podido clausurar esa obra teniendo la información necesaria para hacerlo y evitar esa tragedia, no fue así. La respuesta de la candidata de López Obrador era que era deleznable lucrar con el dolor de las personas. No se estaba lucrando con el dolor de las personas, se le estaba pidiendo que respondiera por lo sucedido y no lo pudo hacer. Se le cuestionó por el uso de una sustancia en el tiempo de la pandemia, ivermectina, que en realidad es usada para piojos y que se utilizó para administrarse en pacientes diagnosticados con COVID en la pasada pandemia. Se le cuestionó por lo ocurrido el derrumbe de la línea 12 del metro que causó la muerte de 26 personas y que no llevó a nadie a enfrentar ninguna responsabilidad por lo sucedido. Se le cuestionó que el estudio realizado por una empresa que el gobierno de la Ciudad de México contrató para hacer un dictamen de la falla de la línea 12 del metro, dio como conclusión que fue por falta de mantenimiento. No tuvo ninguna respuesta para eso. Tampoco pudo responder a los cuestionamientos de escándalos de corrupción, de tráfico de influencias, con respecto al otorgamiento de contratos por 66,000 millones de pesos a un grupo de una persona que está cerca de ella y que forma parte de su círculo cercano. Tampoco pudo responder acerca de si investigaría a los hijos del presidente López Obrador, investigaciones periodísticas donde se documenta a través de videos, a través de documentos oficiales, el tráfico en que los hijos de López Obrador están involucrados en una escandalosa corrupción relacionada con el Tren Maya, la de Dos Bocas y con la compra de medicinas del gobierno federal. La candidata de López Obrador fue incapaz de responder a estos cuestionamientos, diciendo que si tenían pruebas que las presentaran, cuando su obligación era demostrar que el círculo cercano de López Obrador en realidad está limpio y ajeno a estos escándalos de corrupción. Después, cuando se le cuestionó por las cuentas que tiene de los Panama Papers, que se trata de transferencias de dinero realizadas para evadir impuestos de parte de su familia, le respondió a la candidata de la oposición que todo era absolutamente falso y cómo creerle a una mentirosa y corrupta, pero a la semana siguiente tuvo que reconocer que efectivamente personas de su familia cuentan con esas cuentas en el Panama Papers. Claudia Sheinbaum es la candidata de los que gobiernan, es la candidata de López Obrador y está ahí para encubrirlos y para proteger sus intereses de este nuevo círculo de mafia política que estén ahora en el poder. Es más importante que las promesas que puedan hacer los que gobiernan, identificar quién en verdad son ellos. Este es el tiempo en que todo está saliendo a la luz para que se sepa quién es quién, porque es más importante conocer sus hechos y poder discernir cuando mienten y cuando engañan.
Sabemos que el gobierno de López Obrador tiene al país en un desastre por los escándalos de corrupción, los malos resultados en la economía del país, la violencia criminal que ha empoderado al narcotráfico con su famosa estrategia de abrazos, no balazos, con los que en realidad ya quedó demostrado que lo que están haciendo, de acuerdo a investigaciones periodísticas, es aliarse al narcotráfico y pactar con el narcotráfico para promover sus propios intereses. Ya está siendo demostrado y saliendo a la luz que esas grandes obras del sexenio, como el Tren Maya, el aeropuerto, el AIFA, la refinería de Dos Bocas, el negocio de medicamentos, todas las políticas públicas del gobierno de López Obrador solo han servido a sus propios intereses y solo han servido para promover a su círculo más cercano de familiares, amigos y este nuevo círculo de mafia política que tiene ahora el poder en México y que ya ha dado un golpe de Estado institucional, ya ha estado promoviendo durante su sexenio que el presidente de la República tenga facultades que le permiten gobernar al país como un dictador. Estamos viviendo en México un tiempo decisivo de si México seguirá y acabará instaurando un gobierno de dictadura donde este grupo de poder estará buscando conservar el poder para servir a sus propios intereses, o México seguirá siendo un país democrático, un país de libertades, donde no se intimida ni se amenaza a los periodistas, como está ocurriendo ahora, donde los cuestionamientos y las críticas al gobierno son toleradas y no son descalificadas como mentiras, como guerra sucia, como intereses que buscan solamente perjudicar a su gobierno. La Biblia declara en Romanos 13, 3, 4, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Así que aquí tenemos en la Biblia, en la palabra, Dios nos da criterios y sabiduría para discernir la forma en que las personas gobiernan y lo que hacen. Y nos dice que cuando se niegan a enfrentar a los delincuentes, cuando se niegan a detener la violencia criminal que sufre el país, entonces no están cumpliendo con su función ni están sirviendo al propósito de Dios. Dice que en realidad el poder del Estado puede enfrentar a los delincuentes y puede pacificar al país. La palabra nos dice que el poder del Estado es el poder de la espada, que cuando actúa en contra de los malos, en contra de los delincuentes, actúa como un vengador que castiga al que practica lo malo. Por esas razones, grave las acusaciones de las investigaciones periodísticas que han podido demostrar desde Anabel Hernández y otros investigadores del periodismo que el gobierno está pactado con el narco, que ha sido un narcogobierno y que efectivamente su candidata es una narcocandidata. No es guerra sucia, pero ellos tendrían que demostrar que en verdad están limpios y no tienen ningún compromiso. Pero conforme pasa el tiempo va saliendo más y más a la luz y se derrumba la injusticia en que hemos vivido en nuestro país. Caen las mentiras, el engaño, todo sale a la luz.